Alerta máxima en Boca Juniors. La novela de Sebastián Villa, que creíamos archivada, acaba de ser reescrita con tinta venenosa. Un topo en el Consejo de Fútbol, el círculo más íntimo de Juan Román Riquelme, deslizó la confirmación. Sí, hubo contacto. Fue un acercamiento furtivo, desesperado y avalado por las máximas esferas. Pero la respuesta de Villa no fue un sí. Fue un ultimátum. El jugador colombiano no solo exige la vuelta, exige el poder. Vamos a desgranar los detalles internos que la prensa generalista no se atreve a contar. Hablamos de cifras que rompen el vestuario, de la traición a jóvenes promesas y del jaque mate a la autoridad del cuerpo técnico. Villa puso dos condiciones innegociables: un sueldo de figura europea, que supera el de cualquier otro futbolista del plantel, y la titularidad garantizada por contrato. Sí, leyeron bien, Riquelme está considerando pagarle a Villa para que elija el once inicial. ¿Quién hizo la llamada? ¿Cuánto está dispuesto a pagar Boca en multas a FIFA por este regreso? ¿Qué dicen los referentes del vestuario? Quédense hasta el final, porque esta información es oro puro y revela la desesperación táctica que consume al club de la Ribera. Antes de seguir, decime ahora mismo en los comentarios, si fueras el capitán de Boca, ¿aceptarías el regreso de Villa con estas exigencias? Usa almohadilla Villavuelve o explota y suscríbete al canal, porque la bomba ya empezó a sonar. La génesis de este nuevo capítulo no es contractual, es táctica. El actual cuerpo técnico, o al menos un sector del mismo, se hartó de la falta de verticalidad y uno contra uno en los partidos cerrados. La pelota va de un lado a otro, pero la explosión no llega. El rival se siente cómodo. Riquelme, que es el director deportivo en las sombras, comparte esa visión. Él sabe que, para ganar la Copa Libertadores, necesitas un jugador que resuelva cuando el sistema falla. Sebastián Villa, con su velocidad endiablada, es ese jugador. El rumor más fuerte y creíble dentro del predio de Ezeiza es que la instrucción de sondear a Villa vino directamente de un hombre de confianza de Riquelme, no del entrenador. El mensaje interno fue: averigüen el precio de su regreso, porque lo necesitamos. El contacto inicial fue hace algunas semanas, a través de un intermediario que tiene llegada tanto al Consejo de Fútbol como al entorno del jugador en el exterior. La llamada no fue para negociar, sino para medir la temperatura. La respuesta de Villa fue fría y calculadora. No mostró arrepentimiento ni humildad. Mostró poder de negociación. La primera exigencia, el sueldo, no es un incremento. Es una reestructuración salarial total. Hablemos de números internos. La escala salarial de Boca, aunque alta para el fútbol argentino, tiene techos bien definidos. En su momento, el sueldo de un referente como Darío Benedetto o Edinson Cavani marcaba el límite. Villa está exigiendo superar ese límite. El rumor interno habla de un sueldo en dólares que podría alcanzar los 2,5 millones por temporada, libres de impuestos para el jugador, más primas por partido jugado y objetivos. Este número, de confirmarse, lo convertiría instantáneamente en el jugador mejor pagado del fútbol argentino, por encima de cualquier figura de River Plate o cualquier otro club. La justificación de Villa es brutalmente simple. Si me exponen a esta situación, tienen que pagarme por el riesgo y la diferencia que marco. El impacto de esta exigencia es sistémico. Si Boca acepta pagarle a Villa esa cifra sideral, el resto del plantel salta. ¿Cómo justifica el Consejo que un jugador que se fugó y que tiene una condena sea mejor pago que el capitán o que un jugador que se rompe los ligamentos por el club? Los contratos de los juveniles y las figuras que están en revisión, como los de Langoni o Medina, se verán directamente afectados. Sus representantes, lógicamente, pedirán la paridad. El temor interno es que esta operación desate una guerra salarial en el vestuario, elevando el costo operativo del plantel a niveles insostenibles y rompiendo el equilibrio interno que tanto le costó conseguir a la dirigencia. ¿Es la velocidad de Villa lo suficientemente valiosa como para dinamitar toda la estructura salarial? Para Riquelme, la copa lo vale. Para la tesorería, es una pesadilla. Pero el dinero es solo la mitad de la historia. La exigencia de la titularidad garantizada es el ataque directo a la autoridad del entrenador. En los códigos internos del fútbol, ningún jugador, por más estrella que sea, puede imponerse por contrato sobre la decisión del director técnico. Aceptar esta condición significaría que el Consejo de Fútbol le está atando las manos al técnico, convirtiéndolo en un simple figurón que debe acatar órdenes superiores. El rumor es que el actual entrenador, quien sea que esté al mando, ya ha expresado su malestar absoluto ante esta posibilidad. Si Villa vuelve y el técnico lo sienta, el club está en incumplimiento de contrato. Si lo pone y no rinde, el técnico pierde credibilidad ante el resto del plantel. Es un escenario de pérdida total para el banco de suplentes. La política interna del club también está en juego. Riquelme, como líder del proyecto,
tiene dos facciones internas que debe satisfacer: la facción purista, que valora el ídolo y la mística por encima de todo, y la facción pragmática, que solo quiere ganar y acepta riesgos. El regreso de Villa es un triunfo para la facción pragmática, pero una derrota moral para la purista. Riquelme, al ser ambas cosas, debe calcular dónde caerá el costo político. El mensaje que se envía a la reserva y a los juveniles es terrible. El club prefiere pagar una fortuna por un jugador polémico y desleal antes que confiar plenamente en el proceso formativo. ¿Qué pasará con el Changuito Ceballos, quien ha luchado por volver tras una lesión? La llegada de Villa lo condena al banco, a la sombra, a pesar de su potencial. Es una puñalada directa a la ilusión de los pibes. Vayamos al laberinto legal. Villa está en el extranjero, jugando. Su situación con Boca fue llevada a la FIFA. Si Boca lo repatria, debe llegar a un acuerdo con el club europeo donde estuvo, y lo más importante, debe desactivar la causa en FIFA para evitar sanciones futuras. El rumor que se maneja entre los abogados del club es que el costo legal de la operación podría ascender a varios millones de dólares, entre multas a FIFA y compensaciones al club actual. Villa, con su exigencia de un sueldo alto, está pidiendo que Boca absorba todos estos costos. Es decir, Boca debe pagarle una fortuna por volver, y además pagar todas las consecuencias legales de su propia fuga. Es una posición de chantaje contractual. El vestuario es el termómetro más sensible. El rumor de la exigencia salarial de Villa ya llegó a oídos de los referentes. La reacción no fue de bienvenida, fue de frío profesionalismo mezclado con indignación silenciosa. Jugadores clave, de larga trayectoria en el club, se preguntan, ¿por qué él sí y nosotros no? Si Villa se sienta en el vestuario con un sueldo que duplica al de un capitán, la autoridad del capitán se desvanece. El liderazgo se quiebra. El entrenador tendrá que hacer malabares para mantener la armonía. Se habla de reuniones urgentes de los referentes con el cuerpo técnico para expresar su preocupación por el mensaje que se envía al plantel con esta operación. El fútbol de Boca no solo se juega con gambetas, se gana con la cohesión del grupo. Y Villa es un factor de disgregación constante. La exigencia de la titularidad es un tema que el Consejo de Fútbol está tratando de maquillar. La idea interna es ofrecerle a Villa una promesa de rol protagónico, pero no una cláusula contractual explícita de titularidad para no desautorizar al entrenador en público. Sin embargo, Villa es astuto. Su entorno pide garantías firmadas sobre la cantidad de partidos que jugará en el once inicial, o al menos, una cláusula de rendimiento con bonificaciones tan altas que obliguen al club a ponerlo para justificar el gasto. El plan de Boca sería vender esta exigencia a la prensa como una simple necesidad futbolística, escondiendo el verdadero costo de la cesión de poder al jugador. Analicemos la historia clínica interna. Villa, cuando estaba en Boca, no solo era rápido, era un generador constante de penales y tiros libres cerca del área, por su capacidad de desborde. Ese factor es invaluable en la Libertadores. El Consejo de Fútbol lo sabe y lo extraña. La hipótesis verosímil es que Riquelme, obsesionado con la Copa, está dispuesto a sacrificar la institucionalidad por la funcionalidad. El argumento interno que se repite es: Villa nos da la diferencia que necesitamos en los cuartos de final. Es la lógica del casino: apostar el doble para ganar el premio gordo. El impacto en la competencia interna es otro drama. Los jóvenes como Langoni y Ceballos ven con temor la posibilidad del regreso de Villa. Ellos han luchado contra las lesiones y la presión para consolidarse. La llegada de Villa con el cartel de titular asegurado le cierra la puerta de golpe. Boca corre el riesgo de que estas promesas, al sentirse relegadas, busquen una salida o bajen su nivel. El mensaje del club es: confiamos en ustedes, pero no lo suficiente para ganar la Copa. Esto genera una desmotivación silenciosa que puede ser más dañina que cualquier escándalo mediático. La gestión de la cantera, que fue una bandera de Riquelme, se ve amenazada por la urgencia del primer equipo. El rumor creíble más reciente es que el interés de Boca no es unánime. Hay una facción dentro del Consejo de Fútbol, minoritaria pero influyente, que se opone terminantemente al regreso. Su argumento es ético y económico. No podemos premiar a la deslealtad con el sueldo más alto de la historia. Esta facción está filtrando datos a la prensa para intentar frenar la operación y exponer el riesgo. Las declaraciones bomba de Villa, lejos de ser un error, son la respuesta a esa fuga de información interna. Villa está jugando su partido de ajedrez, forzando a Boca a ir por él o a declararlo abiertamente indeseable, lo cual le daría pie a él para accionar legalmente de nuevo. La situación contractual de Sebastián Villa con el club extranjero es un detalle crucial. Boca necesita que Villa se desvincule o que el club europeo lo ceda. El club de la Ribera no quiere pagar un pase por un jugador que ya consideraba propio. El club europeo, sabiendo que Boca lo necesita, podría exigir una compensación.
La hipótesis que se baraja a los escritorios es que Boca estaría dispuesto a pagar una compensación simbólica al club europeo, pero solo si Villa accede a firmar un contrato con cláusulas de comportamiento mucho más estrictas de las que tenía. La negociación es a 3 puntas, y Villa es el que tiene la sartén por el mango. La presión de los patrocinadores también es un factor interno. Algunas marcas grandes que invierten en Boca han expresado su preocupación por la imagen del club si Villa regresa. Este es un costo intangible que no se ve en el balance, pero que afecta los ingresos a largo plazo. Riquelme debe sopesar si el gol de Villa en la final de la Copa compensa el posible retiro de un patrocinador. Es un cálculo de riesgo-beneficio que solo un dirigente de su calibre puede hacer. El análisis deportivo profundo revela que Villa no solo aporta velocidad, sino libertad táctica. Si él está en la cancha, 2 defensores rivales deben estar marcándolo. Esto abre espacios para el volante creativo, para el lateral que sube, y le da más aire al centrodelantero. Boca, sin Villa, a veces juega con 10 jugadores ofensivos que ocupan la misma zona, sin profundidad. Con Villa, el campo se estira. Este es el argumento que el cuerpo técnico utiliza para justificar el sacrificio moral. Sin él, no tenemos plan B para el ataque. Es la admisión de una dependencia futbolística total. La noticia del acercamiento a Sebastián Villa no se quedó en un simple rumor. Se ha convertido en una crisis de gestión interna que pone en jaque la credibilidad de todo el Consejo de Fútbol y del propio Riquelme. El silencio oficial es ensordecedor, pero en las entrañas del club, la indignación y la excitación se mezclan en partes iguales. La confirmación de la doble exigencia, el sueldo de Galáctico y la titularidad blindada ha provocado una reunión de urgencia que duró varias horas en el predio de Ezeiza. No era una reunión para decidir si lo traen o no. Era una reunión para diseñar el escudo antiincendio que justifique lo injustificable. El corazón del problema, el quien llamó a Villa, ya tiene nombre y apellido, aunque no se haga público. No fue Riquelme en persona. Riquelme, el estratega, nunca se expone en la primera línea de fuego en estas operaciones sensibles. Fue un vocal del Consejo de Fútbol, un hombre con acceso directo a la tesorería y con línea abierta con el presidente del club. Este vocal, cuya identidad protege el hermetismo de la dirigencia, recibió la instrucción de tanteo total. El mandato era claro: saber si Villa estaba dispuesto a volver, y bajo qué costo. La cifra que regresó del entorno del jugador no es un número. Es una declaración de guerra económica. El salario exigido, que internamente se maneja cerca de los $2.5 millones anuales netos, es una cifra que duplica el promedio de los sueldos más altos en Boca, exceptuando, quizá, el contrato inicial de un jugador de talla mundial. Lo más grave es que el jugador pide que ese contrato esté dolarizado y blindado contra la inflación local. Esto significa que, si Boca acepta, Villa se convierte en una entidad económica aparte dentro del plantel. El impacto en el vestuario no es solo envidia, es una cuestión de liderazgo roto. Los jugadores referentes que han estado a las malas, que han puesto la cara, que han renovado a la baja o con sueldos especificados, ahora ven cómo la deslealtad y la polémica se pagan con oro. ¿Qué mensaje le da Riquelme a Marcos Rojo, a Paul Fernández o a cualquier otro jugador que haya antepuesto el club a lo económico? El mensaje es demoledor. La necesidad táctica vale más que la lealtad institucional. La exigencia de la titularidad garantizada es el puñal más profundo que se le clava al cuerpo técnico. El entrenador actual, y cualquier sucesor, queda automáticamente desautorizado. La pregunta que flota en el aire de Ezeiza es: si Villa tiene la titularidad por contrato, ¿para qué entrenamos? Los entrenamientos pierden valor. El técnico pierde peso en las charlas tácticas. Su discurso sobre el mérito y la competencia interna se convierte en una farsa. Se rumorea que el DT ha planteado su renuncia de forma velada si se firma esa cláusula. La dirigencia le habría respondido con una orden: gestiona el talento, el resto es nuestro problema. Es un ultimátum disfrazado de apoyo. Para entender la desesperación de Riquelme, hay que mirar el mapa electoral. Las próximas elecciones son la obsesión. El fracaso deportivo en el ámbito internacional sería un misil en la línea de flotación de su candidatura. Villa no es un fichaje, es un recurso electoral. Es el arma secreta para ganar la Copa, la única cosa que puede eclipsar los problemas judiciales, la crisis económica y las polémicas internas. La lógica de Riquelme es la del todo o nada. Si Villa vuelve y Boca gana, la jugada será recordada como la genialidad del ídolo que supo anteponer la gloria al moralismo. Si Villa vuelve y Boca pierde, la oposición lo crucificará con la bandera de la ética. Es un riesgo que solo alguien con la autoconfianza de Riquelme puede asumir. La filtración de la noticia no fue accidental. El entorno de Villa, conociendo el miedo de Boca a perder el talento y la presión del tiempo, filtró las exigencias para subir el precio y presionar la balanza. Al hacer público que Boca lo contactó,
Villa obliga al club a quemar todos los puentes. Ahora, si Boca se retracta, no solo se ve débil y desesperado, sino que le da un argumento legal adicional al jugador para una futura demanda. El movimiento de Villa fue de maestro ajedrecista. Profundicemos en el frente legal, que es un campo minado. Boca se fue del conflicto con Villa con una postura firme. El club no fue notificado de su salida. Pero Villa se fue a jugar al exterior sin la autorización del club, lo que derivó en un conflicto ante la FIFA. Si Boca lo trae de vuelta, debe retirar la denuncia que tiene en curso y deshacer la acusación de abandono de trabajo. Esto es un reconocimiento implícito de que la postura legal anterior de Boca no fue lo suficientemente sólida. La exigencia legal del Consejo es clara. Se necesita un documento de finiquito total de litigio firmado por Villa, donde renuncia a cualquier reclamo futuro contra el club. El costo de ese finiquito es la cifra salarial que él exige. Es un intercambio de paz legal por poder económico. El contrato que se está redactando en los despachos es un manuscrito de crisis. No es un contrato estándar. Se está exigiendo la inclusión de cláusulas de comportamiento extracancha extremadamente detalladas. Cualquier incumplimiento, cualquier nueva denuncia o aparición en escándalos mediáticos, significaría una rescisión inmediata y sin indemnización para el club. El problema es que el historial del jugador es un predictor de riesgo. ¿Cómo puede el club auditar la vida personal de un jugador a ese nivel? El riesgo es que el jugador, una vez asegurado el sueldo y la titularidad, vuelva a las andadas. El departamento legal está trabajando a contrarreloj para minimizar la exposición, pero saben que están comprando una bomba de tiempo. La reacción de los referentes es el punto más volátil. Cavani, Rojo y otros líderes del vestuario son profesionales y acatarán la decisión, pero el clima interno será frío. Se habla de un pacto de silencio entre los más experimentados, tratar a Villa con distancia, solo en lo profesional. Nada de bienvenidas efusivas, nada de cenas de equipo. La idea es que Villa sienta el peso de su pasado y de su sueldo en el vestuario. El riesgo es que este trato glacial afecte el rendimiento en la cancha. Un equipo dividido es un equipo que no levanta copas. El entrenador será el encargado de mediar en este ambiente tenso. Su capacidad de gestión humana será puesta a prueba como nunca antes.